Hoy vamos a hablar de cohetes, de ropa interior y de competición. Hoy vamos a hablar de cómo Playtex llegó al espacio. Este traje no se hizo en un sitio de altas tecnologías dedicado a cosas militares o... No, se hizo en un taller de costura de Delaware, en un sitio donde hasta hacía poco se hacían sujetadores y fajas. Bueno, pero la pregunta es... ¿Cómo llegamos a esto, no? Tenemos que recapitular aún más. En los años 30, Abraham Spanel, fundador de la International Latex Corporation, fabricaba gorros de baño y dispensadores para pañales. Aún más inesperado de lo que te esperabas. La guerra lo cambió todo. El ataque a Pearl Harbor y la invasión a Malasia cortaron el suministro de caucho y la compañía estuvo al borde de la quiebra. Al final, como no le iba bien su anterior empresa, decide cambiarle el nombre y darle un nuevo enfoque. Y la llama Playtex. From Playtex. Support can be beautiful. Una marca pensada para ropa femenina, pero que acabaría vinculada a la mayor aventura del siglo XX. Pero antes de hablar de Playtex, vamos a entender un poco cómo vestían antes los astronautas. En el proyecto Mercury, los primeros vuelos orbitales de Estados Unidos a inicios de los años 60, los astronautas llevaban poco más que trajes de aviador modificados. Eran esencialmente derivados de los trajes a presión de pilotos de combate. Con el programa Gemini, los trajes mejoraron. Permitían realizar las primeras caminatas espaciales, los llamados EVA, actividades extravehiculares, pero aún eran limitados. Los astronautas describían la experiencia como luchar contra un globo inflado. Cada movimiento requería una fuerza descomunal y la movilidad era mínima. La conclusión era clara. Si se quería caminar sobre la superficie de la Luna, hacía falta un traje totalmente nuevo. Uno que no fuese una armadura, sino una segunda piel tecnológica. Y a principios de los 60, la NASA lanzó un desafío: diseñar el primer traje lunar. Tenía que soportar temperaturas extremas, radiación ultravioleta, impactos de micrometeoritos y a la vez dejar a los astronautas poder agacharse, recoger rocas o poder desplegar indumentaria que ellos necesitaran para sus expediciones. El reto parecía tan grande que se daba por hecho que solo las grandes empresas aeroespaciales con experiencia militar podrían resolver ese misterio. Y ahí aparecieron los de Playtex, con unas costureras de Delaware, unos diseñadores de fajas y un señor mecánico reconvertido a jefe de equipo, los outsiders de esta competición. Mientras los demás diseñaban trajes con blindajes pesados, Playtex apostó por algo que conocía muy bien: la flexibilidad y el movimiento humano. Eso sí, no te lo pierdas. No es que lo hicieran con una maquinaria diferente, no. Trabajaban con sus mismas máquinas de hacer los sujetadores, sus máquinas Singer. Cada vez que bajaban el pedal, daba una sola puntada. El margen de error era mínimo, apenas unos 0,39 milímetros, lo que viene a ser más fino que la punta de una aguja. Encima, cada vez que hacían una capa nueva, tenían que pasar todo el traje por rayos X para no dejarse ni una sola aguja. Y si había una sola aguja, tenían que volver a empezar. El resultado fue sorprendente. Un traje flexible y ligero, compuesto por capas de nylon, látex, neopreno y cables de acero, diseñado para resistir el vacío del espacio sin perder movilidad. No era una armadura, era alta costura aplicada a la ingeniería espacial. Una nave espacial hecha para una sola persona. Y aquí se viene el reality. La NASA quedó impresionada de tal resultado, pero a la vez quedó incómoda, un poco humillada, ¿no? Así que obligaron a Playtex a trabajar bajo la supervisión de Hamilton Standard, una compañía aeroespacial. Y aquí traigo más jugo, señoras y señores, porque entonces Hamilton Standard aprovechó la supervisión para copiar un poquito esos trajes con un nuevo modelo que, por casualidad, salió después, que le llamaron el Tiger. ¿Cuál fue el problema? Que bueno, era como si quien estuviera copiando en un examen fuera míope y no llevara gafas. Pero aún así, Playtex fue apartada del proyecto. Pasaron 3 años. La NASA no conseguía encontrar ningún traje que fuera funcional. Uno de los prototipos era tan rígido que los propios astronautas se quedaban atascados en la escotilla. Ariel, no puedo. Otro explotó en las pruebas de presión. Entonces, Playtex
teniendo claro que podía mejorarlo, se volvió a presentar. Eso sí, esta vez se negaron en bloque a trabajar para Hamilton Standard y diseñaron un nuevo traje. ¡Y volvieron a ganar! Playtex no solo superó 12 de las 22 pruebas que había, sino que es que básicamente fueron los únicos que ofrecieron lo que la NASA estaba buscando desde un inicio: libertad de movimiento. La única condición fue cambiar de nombre. Nada de asociar ropa femenina con la llegada a la luna. Y así nació ILC Industries, más tarde ILC Dover. Pero en realidad fueron las mismas manos que hacían la gran parte de sujetadores femeninos. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong descendió la escalera del módulo lunar y lo hizo dentro de un traje nacido en un taller de Delaware, construido por la misma precisión con la que se cosían fajas y sujetadores Playtex. Ese traje de 21 capas condensaba una paradoja: la alta costura convertida en ingeniería espacial, moda íntima transformada en exploración cósmica. Hoy estos trajes descansan en el Smithsonian, entre los 101 objetos que hicieron América, junto al sombrero de Abraham Lincoln o el teléfono de Graham Bell. Y aunque el nombre de Playtex fue borrado de la historia oficial, basta recordar esta historia para entender que a veces los materiales más cotidianos terminan escribiendo capítulos de la historia universal. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho esta historia y dadme like si os ha gustado, seguidme si queréis saber más historias, porque a partir de ahora van a haber muchísimos capítulos súper interesantes.